puedan volver. Además, todo lo que se dice en los talleres de Casa Habitada se quedan en Casa Habitada, es como unas pequeñas Vegas, ¿no? Todo lo que pasa aquí se queda aquí. Tenemos ese pacto además de confidencialidad y ese pacto de cuidado entre nosotros. Entonces vamos a grabar para registro. ¿Están bien? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo todos? ¿Ya todos sabían que se iba a grabar? Bueno, quiero hablarles de la palabra que toca, porque desde la primera carta... Vera, discúlpame, ¿tú puedes leer nuevamente lo de César Vallejo para que quede grabado y para volverlo a escuchar? Lo de César Vallejo. César Vallejo lo que dice es, ¿quién no ha escrito una carta? ¿Quién no habla de un asunto muy importante muriendo de costumbre o llorando de odio? ¿Quién no escribe una carta? ¿Quién no habla de un asunto importante muriendo de costumbre o llorando de odio? Ese es el verso de César Vallejo. Y es que desde que la primera carta fue escrita por Atosa, que fue una reina persa que vivió alrededor del 500 antes de Cristo, las cartas pues no han parado de viajar. Cualquiera que fuera su formato, su intención, su caligrafía o el aroma que la acompañaba, ahí están las cartas, viajando permanentemente. En la actualidad, cada día se envían más de 200.000 millones de correos y más de 15.000 millones de mensajes de texto. Es decir, nunca se había escrito tanta correspondencia como ahora, y sin embargo, uno se pregunta por qué la soledad y el distanciamiento pesan como nunca. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás tenga que ver con que nuestras comunicaciones, digamos, son menos específicas. En redes sociales, por ejemplo, publicamos muchas actualizaciones personales, pero sin un destinatario específico. Alguien que se sienta aludido directamente o que se sienta también en la necesidad de responder. O tal vez, quizás, obedece a que la escritura virtual no da paso al error. Siempre hay un control Z que puede borrar sin dejar huella. Es decir, hay una deshumanización de la comunicación, ¿cierto? Del hecho del contacto. Todo al revés, lo que no vemos a través de lo que pasa en la escritura virtual es que todo se reduce a un lenguaje binario de ceros y unos que da muerte al 2. Es decir, entre el 1 y el 0, el 2 que se necesita para hablarle al otro empieza a ser atrincherado, ¿no? Y sobre todo porque la comunicación se da alrededor de la autorreferencia. Nina Sankovic, que tiene un libro que se llama Firmado, Sellado, Enviado, define cómo estar conectados es la forma más básica de asegurarnos de que no flotamos solos en el universo. Es decir, la conexión es lo que nos permite saber que no estamos solos en el universo. Y tal vez es parte de esto que estamos perdiendo, ¿no? Y es que una carta vincula a dos personas concretas. No importa que la carta pase por manos de partero, quienes seleccionan, no. La carta es un vínculo entre el remitente y entre el destinatario. Cuando uno escribe a un emisor concreto, lo hace parte de la historia. Ya no es una primera persona hablando a un narrativo o un emisor sin rostro, ¿cierto? A un genérico, sino que pasa a una segunda persona, ¿sí? O con un narrativo determinado. Es una conjunción que se da entre un yo y un tú. Y esa conjunción entre el yo y el tú rompe la soledad, ¿cierto? Y da vocación a algo muy importante que tiene de finalidad la carta, que es la respuesta. La carta tiene digamos, un origen etimológico, pues muy antiguo. Nosotros la recogemos del griego, y habían dos términos, carta y epístola.
en su lenguaje originario, carta era el papel en que se escribía o el medio en que se escribía, y epístola era el mensaje. Realmente la carta y la epístola empiezan a tener como una presencia más difundida a partir de la creación del papel, porque pues era muy complicado toda esta escritura en piedra o esta escritura en barro. Entonces, esa producción del papel pues permitió esto, ¿no? Y ya los griegos hablaban de esto, de que carta era el papel en que se escribía el medio y la epístola pues era el mensaje. Eh, hay en el lenguaje otra cosa muy chévere también alrededor de la concepción de estas dos palabras, y es que la palabra carta en inglés y en francés dan cuenta de un equívoco que viene siendo afortunado, ¿no? Porque la palabra carta lleva consigo letter, es decir, letra, y liter, que es desecho. Es decir, a la par etimológicamente y en su sonido es letra y es desecho. La letra carta y desecho juntas generan un movimiento a través del acto que motiva a escribirlas. Su envío, su recibo y su desecho o entrega, pues piden sacar afuera. Es una ya no permanencia. Cuando escribo una carta, ya no es mía, es del otro al que va dirigida. Y ese es un movimiento interno que genera un gran cambio, ¿no? Porque ya lo que escribo ya no está dentro mío, ya no me pertenece, ya es una entrega, ya es un devenir, ya es un fluir. Eh, la palabra epístola en este momento parece arcaica, ¿no? Y las cartas escritas a mano pues son una rareza en la actualidad que a veces yo creo que ya es un detalle de fina coquetería, porque realmente ya es muy poco lo que se da. De hecho, las cartas personales también son una rareza en este momento. Los que tuvimos la oportunidad de experimentar qué es recibir una carta personal y escrita a mano, yo creo que extrañamos la pregnancia de los dedos del remitente, ¿cierto? Esa marca de escritura que quedaba como si fuera una impronta, yo creo que de cuerpo entero, ¿no? Y es que cuando el destinatario sostiene en sus manos la carta, es como si estuviera sujetando el corazón del mismo emisor, ¿no? No mandamos solamente unas letras con sentido, tejidas adecuadamente, sino que en el envío de la carta está el envío del corazón del remitente. Hay algo muy poderoso que se mueve y se entrega. Y yo no sé, cuando hablamos de esto y hablamos de cartas, es como si empezáramos a hablar de una arqueología, ¿no? Yo personalmente no quiero hacer un retorno nostálgico de todo lo que ha pasado, porque estamos en este momento y esto es lo que estamos viviendo. Somos hombres y mujeres de este tiempo. Yo creo, yo creo que al contrario, por ejemplo, si Bolívar y Manuelita hubiesen vivido en este tiempo, yo no sé, yo creo que se amarían ese par tal vez el doble de lo que se amaron. Tal vez yo creo que habrían escrito así, pero tanto, tanto, que yo creo que habrían llenado todo el ancho de banda posible y que no hubiera podido contener tanto amor entre ese par y tanta pasión de lado y lado. Y bueno, del otro lado habría que ver si de pronto seguiríamos siendo entonces una colonia de España, ¿no? Pero yo creo que no es llamar al pasado, a esa evocación permanente como un estado ideal, sino realmente resignificar lo que tenemos en este momento y eso me parece pues como vital. Bueno, resulta que a veces los destinatarios son fantasmas, ¿cierto? A veces suele escribirse hacia otro que probablemente no va a poder responder a otras. Esperamos unos lectores concretos hacia los cuales nos volvamos con la intención del encuentro en el lugar de la enunciación, para ser acogidos en la escucha y despertar un diálogo asincrónico
¿qué es la carta? La carta realmente es un diálogo asincrónico, ¿no? Es un diálogo que no se da de inmediato, sino es un diálogo que se da con unas latencias de ida y vuelta, de una manera pausada, decantada y además con una conmovedora danza que teje el hilo que acorta la distancia. Es increíble cuando uno recibe realmente una carta, realmente un mensaje, cómo la distancia se hace casi una ilusión, ¿no? Realmente la cercanía es lo que se hace concreto y la distancia se hace una ilusión. Bueno, pero en la escritura de una carta también hay una renuncia intrínseca, ¿cierto? Porque la grafía nunca, nunca va a alcanzar a abarcar el afecto o la emoción. Entonces, dentro de esa renuncia a todo lo que yo siento, a todo lo que me emociona, a todo lo que me mueve, pues está la mediación con la palabra. Y tal vez una buena carta se escribe para no ser olvidado por el otro, para poder tocarlo, para poder quedarse de alguna manera con ese destinatario, con ese a quien va dirigida la carta. También es una forma de preservar, de vencer lo efímero, ¿cierto? Tal vez la carta tiene también una pretensión de inmortalidad o de resurrección cada vez que sea leída, porque cada vez que leemos, cada vez que alguien llega a nosotros, pues nos llega con la posibilidad de volver a vivir, de volver a escuchar esa voz que tal vez ya no tenemos, pero que nos significa. Y bueno, lo que hablábamos al inicio, yo creo que la carta es un conjuro contra la distancia y la soledad. Decía Zinetti que nadie es más solitario que aquel que nunca ha recibido una carta. ¿Dónde están las cartas? ¿Y dónde está realmente el espíritu de la epístola, ¿no? Y yo creo que tal vez por eso nos surge volver a las cartas y que podamos decirle a los otros, eh, no te toco, no estás aquí, pero te veo, te pienso, me importas. Y todas esas cosas fundamentales que son las que realmente nos vinculan con la vida. Entonces, creo que ese digamos que es la motivación de por qué escribir cartas, por qué estar aquí nosotros en un lunes de diciembre, ya próximos a fiestas, pensándonos en escribir cartas, pensándonos en cómo a través de la escritura podemos ser, podemos abrazar, podemos sentir. ¿Hace cuánto no les llega cartas? ¿Hace cuánto no escriben una carta? Pero carta, carta, ¿ah? Eso no es que qué hubo, ¿cómo estás? ¿No? Que en el WhatsApp todos los días, ¿no? Y todos los emoticones son una cosa que nos están reemplazando la palabra y es así, nos están reemplazando la palabra. Entonces, ¿cómo rescatar la palabra para poder de la manera más fiel, de la manera más bella, poder llegar y decirle al otro, realmente estoy contigo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué ideas Pues los tocan? yo justamente a propósito de la distancia le mandé una carta de cumpleaños como a mi mejor amiga, que es como mi hermana, y el retorno de ella fue así como tan amoroso, fue muy bonito, y yo no escribía una carta hace muchos años. Y luego de cumpleaños, en agosto recibí cartas de mis amigos porque pues estábamos en pandemia, todavía pues un poco medio guardados, entonces no, pues no hubo pues como eso de encontrarnos y todo. Entonces recibí muchas cartas, entonces fue como súper bonito porque lo escribieron a mano, ¿no? Con dibujos, ¿no? Como buenos deseos, ¿no? Fue como, sí, como eso que decías de la resurrección, como súper bonito, sí. Fue como muy, muy especial para mí, ¿no? Volver a recibir las cartas. Y bueno,
Si les cuento un día, les muestro. Yo tengo cajas llenas de cartas de cuando era adolescente. Creo que esa es como, aunque pues supuestamente tengo que ir a quemar las cartas de mi novio de la adolescencia. Me está esperando esa tarea, pues también como eso de la quema, ¿no? De cómo también entregar y soltar esas emociones que están ahí, ¿no? Pero las tengo todas las de la adolescencia. Yo tuve un novio en el que el 80% de nuestra relación fue por carta física, hojas rosadas además. Entonces eran paquetes de hojas rosadas, es súper bonito, pues tengo muchas cosas allí que tú decías que iba yo como resonando, ¿no? Con eso de también de cómo las palabras se convierten ahí en emociones, ¿no? Entonces, pues yo tengo ahí como muchas cosas por ir a visitar, ¿no? Poco también siento que venir a hacer este taller es como acordarme de que tengo todos esos pendientes. Gracias, Jerry. Las cartas pendientes y los pendientes en las cartas. Sí, total. Total, total. Uy, Vera, estaba pensando cuánto hace que yo no escribo una carta. Estaba haciendo la cuenta. Yo creo que hace muchísimo tiempo. Les comentaba que yo antes de escribir, de aprender a escribir, ya hacía historias. Entonces, claro, todo el tiempo fue cartas, además porque mi padre enamoró a mi madre a punta de cartas. Entonces mi mamá tenía todas las cartas de él y como no me las dejaba ver, yo por la noche me iba, las cogía y con una linterna las leía. Y ahí, tal vez por eso me dio por enamorar a punta de cartas. Pero yo sí las quemé. Por allá en una relación que fue muy importante para mí, entre una y otra, porque tuve eso que se llaman las transiciones, ¿no? Que otros dicen las traiciones. Yo digo que es la transición entre un amor y otro. Yo quemé las cartas pero no solo las cartas correspondientes a ese periodo, sino como lo decía ahorita Jerry Ley, desde mi adolescencia. Y no solamente quemé cartas, quemé las poesías, quemé ¿cómo se llama eso? ¿Se acuerdan que El Espectador tenía una página, no, como una gaceta literaria? Y quemé también todo lo que había escrito cuidadosamente durante años, cuando estuvimos un cineclub, porque a mí, pues, esa ha sido una de mis pasiones, el cine. Y frustrada por eso, pues porque nunca hice cine. Entonces, quemé eso. Y cuando en el año 2001 fue mi última separación, no las quemé, dije, no, esto, bueno, de común acuerdo, no quemamos las cartas, sino que todo lo tiramos a un río, que lo llevara al río. Total, yo no tengo cartas en este momento, estaba pensando eso, porque ni volví a escribir, ni volví a recibir. Entonces, creo que, bueno, la modernidad, o como se le llame, o posmodernidad, sí nos ha vuelto, pues, muy automáticos, diría yo, aunque a veces ciertos WhatsApp le llegan a uno al alma, pero yo creo que ahí no es tanto el medio, porque si tú te referías ahora desde los griegos como la carta del medio en el cual escribo, y la epístola como el mensaje, yo creo que uno pone el corazón es en el mensaje, pues. Obviamente, entonces no importa si llega por WhatsApp, llega por Twitter, llega por Facebook, llega por donde sea. Incluso uno se puede enamorar a partir de eso, de un mensaje, de algo que le hace clic. Pero sí, hace muchísimo no, ni recibo ni escribo. O sea, desde el 2001 cerré esa posibilidad. Tú sabes que yo tengo que hacer una carta y por eso vine aquí a ver si me da el impulso. Las Y no cartas solo uno, tengo varios remitentes. ¿Sí? ¿Remitentes? No. Destinatarios. Tengo destinatarios, varios destinatarios.
Bueno, que se vayan moviendo, además por lo que hablábamos ahora, ese movimiento de entrega a través de la carta, pues es un movimiento que pone ya afuera y pone a circular, ¿no? Y bueno, para recibir cartas y respuestas, pues hay que escribirlas, ¿no? Hay que empezar a generar el movimiento desde nosotras. Quizás algunas sean respondidas de forma amorosa, de forma vehemente, de forma que no sabemos cómo, pero ahí lograríamos ese diálogo asincrónico que es tan vital. Lía nos quiere contar. Bueno, pues básicamente cuando yo estaba adolescente solía escribir mucho. Nosotros teníamos en la clase de español de tarea escribir todos los días. Y comencé a escribir de pronto versos y poemas cortos, y con el tiempo ya comencé a escribir cartas y ya se volvió algo que era cotidiano, y ya no solamente le escribía lo que tenía que hacer, digamos, de tarea, entre comillas, sino que comencé también a escribirle mucho a mis amigas, a mandarle cartas a mis novios, escribir canciones. O sea, en ese momento hubo como digamos, una vocación en esa parte, en ese aspecto. Y con el tiempo pasó que tuve un novio que le parecía ridículo que yo escribiera, y me mató como la inspiración, porque de ahí ya no volví a escribir. Eso fue hace muchos años, y dejé como de lado todo ese sueño, porque de muy joven quería ser escritora y quería dedicarme a las letras. Y bueno, terminé siendo bacterióloga, nada que ver, pero igual apasionada también con mi carrera, pero muy lejano de lo que inicialmente quería. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer el taller para la resiliencia con Vera, y ahí escribí una carta que había dejado pendiente por muchos años, y fue una carta que para mí siempre oí escribirla, porque fue una carta que yo debí haberle escrito a un amigo que cuando era adolescente tuvo un cáncer, y compartimos de alguna forma la situación, pero no sabría cómo explicarles. Yo sentí que yo, a pesar de que era su apoyo en su momento, no pude como expresarle todo el sentimiento, y estar con él en su último momento, y de alguna forma eso se me quedó como en el tintero. Entonces en el taller para la resiliencia pues pude hacer finalmente la carta. Lía y todas y todos, pero miren, hablando de lo que las cartas de amor son ridículas, hay un poema de Fernando Pessoa que a mí me parece que viene muy bien. Dice, todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fueran ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor como las demás ridículas. Las cartas de amor, si no hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que no escribieron cartas de amor sí que son ridículas. Las cartas de amor son ridículas, tienen esa bondad además de ser ridículas. Esto lo escribió además Fernando Pessoa un mes antes de morir. Una belleza y una oda, lo que realmente son las cartas de amor ridículas. Y así se les quita ese peso absoluto de la erudición, ¿no? Orlando. Sí, creo que habemos muchos seres ridículos que escribimos cartas de amor ridículas. Bueno, yo estaba pensando en dos cosas. Es muy bello lo que dice, y me gusta mucho el tema de cuando se envía la carta, ¿sí? Va al corazón del remitente, ¿no? Es como escribir con el corazón,
que se nos ha olvidado también, ¿sí? Este mundo de velocidades nos vuelve muy precisos, ¿sí? Porque la velocidad exige eso. Y la carta pues tenía esa magia del tiempo, de la espera, que tal vez nos permitía también transformaciones, ¿sí? Y ya cuando llegaba la respuesta, uno era ya otro también. Y lo otro que me pone a pensar es los dos tipos de cartas que hay, digamos, en la huella digital, que es la letra de uno, que es el otro elemento que va ahí puesto, ¿sí? Eso que uno es con su letra, con su ortografía, con su forma de escribir, con su forma de decir, de sentir y de contar, ¿no? Y la otra forma que está hoy, que es la digital, la del computador, ¿sí? Esa letra ahí también tan puesta y siempre ponemos la misma letra, la Arial o cualquiera de esas, ¿sí? Pero ahí está el otro punto, en esas mismas cartas no nos esforzamos un poquito por poner el corazón. Esta misma noche tengo que escribir una carta formal, ¿sí? Y siempre mi apuesta es soltar un poquito esa formalidad. ¿Cómo tocar, no? Es la pregunta, ¿cómo tocar con la palabra, con esa palabra escrita? Así sea formal. ¿Mm? Creo que eso me genera, me parece que es muy oportuno hoy, nos pone de otra manera el poder escribir cartas. Creo que eso es un ejercicio importante hoy para reencontrarnos con nosotros y para salvarnos un poco, ¿no? De todo este ciberespacio tan abrupto. ¿Mm? Eso es lo que me pone a pensar todas las cosas bellas que nos regalas, ¿sí? Me gusta mucho lo de la soledad, ¿no? Cómo la carta rompe esa soledad. ¿Mm? Eso me parece que es muy importante también porque con toda esa explosión de tecnología hoy, somos seres solos, ¿no? Seres solitarios. Y creo que esa carta escrita sí rompe porque nos pone en otra relación. ¿Sí? Ese corazón ahí, ese sentimiento creo que es muy importante. Eso compartiría. Gracias, Orlando. Además, ¿por qué? Tal vez hay dos características principales en un buen escritor. Uno es la observación. Yo creo que si a los niños aún deberíamos enseñar y nosotros mismos hacer el ejercicio de la observancia profunda, ¿no? Porque a veces vemos sin ver. Y la capacidad de observación profunda y de conexión con la épica cotidiana, con la poesía cotidiana, es lo que nos permite tener que contar, tener que decir, ¿no? Entonces, hemos estado siempre asimilando que las cartas o la escritura en sí tiene que estar vinculada con los grandes acontecimientos. Entonces, tienen que ser acontecimientos heroicos. Hay una mujer, además muy bella, que es Svetlana Alexievich, que dice, estamos cansados de la escritura y de las historias del heroísmo. Creo que es el tiempo de contar la historia del pequeño hombre, de la pequeña mujer. Y a través del pequeño hombre, de la pequeña mujer, poder contar la historia misma de la humanidad, ¿no? Decía ella, estamos cansados de ser arena de mar. Entonces, ¿cómo esa arena de mar también cuenta el mar mismo? Y yo creo que es eso. Nosotros cada día más observantes, más conectados con la poética cotidiana, con la posibilidad de ese hecho poético que está permanentemente. Por ejemplo, no sé, ¿hace cuánto no le escuchamos el corazón a la gente que amamos? ¿No? Ese sístole, el sístole, diástole, la respiración, ¿no?
¿Cuándo vamos a encontrar, ¿no?, de una manera cotidiana, pues la maravilla que es el trigo y el sol en una afluencia vueltos pan? ¿Cómo llegó el pan a tus manos esta mañana? ¿No? Ese aroma de café, ¿dónde está ahí? La observancia profunda de la poética cotidiana es lo que hace fundamental la posibilidad de escribir. Esa como primera característica. A los niños les enseñamos primero las grafías y les decimos, no mire, no toque, no diga, cállese, siéntese. Al contrario, toque, mire, mire y mire profundamente. Y yo creo que es lo que nos falta también a nosotros y más en este tiempo de encierro, ¿cierto? Y lo que pasa es que hay ojos para afuera y también ojos para adentro, ¿no? Y ojos de la benevolencia también para afuera y ojos de la benevolencia también para adentro. Y yo creo que la otra característica es la honestidad. Personalmente, prefiero la honestidad a la erudición. Yo creo que hace mucho más legítimo un escrito que sea dado a partir de la honestidad que desde la sapiencia. Entonces, a eso también nos convoca la carta. Bueno, quiero contarles un asunto técnico, ¿no?, de la escritura, porque estamos en un taller de cartas, y es qué narrador o quién es el que habla en una carta. Además, porque esto nos puede dar pistas, además de qué papel hacemos, además un papel hermosísimo nosotros como narradores. Narrador en segunda persona. Ya habíamos visto ahora pues que hay un yo y un tú que confluyen, ¿no? Y entonces ese que habla, ese que cuenta a otra persona cuando habla de y se dirige a un tú, a un usted, a un ustedes o a un vosotros, es un narrador en segunda persona. ¿Sí? El narrador en segunda persona es una voz que cuenta a un destinatario de su narración, de lo que está contando. Y ese narrador se dirige a un narratario que puede darse en tú, que es la segunda persona del singular, a un usted, que es una forma además de trato tan bonita que tenemos los colombianos, además tan paradójica, ¿no? Porque a veces dicen, ay, ¿usted por qué me trata de usted? Pues porque le tengo mucho cariño justamente, ¿no? Porque hay un respeto, hay una consideración, bueno. Pero también, así como hay una segunda persona del singular, hay una segunda persona del plural, que es un ustedes, un vosotros. Es decir, ese destinatario, ese narratario al cual se está dirigiendo uno, pues puede ser singular o puede ser plural. Es decir, a una persona o puede ser a un conjunto de personas. Y al narrador estarse dirigiendo a una segunda persona en tú o en ustedes, en vosotros, pues emplea toda la conjugación de los verbos también en segunda persona. Esto es como parte de lo que es la técnica. Al final, si quieren, me preguntan, me interpelan y me dicen, Vera, más despacio, espérese un momentico, ¿qué es esta vaina? Bueno, como características de la voz de la segunda persona epistolar o quien habla, quien narra en las cartas, pues tenemos que el lector a quien le llega la carta, al otro lado, pues es protagonista de lo que está pasando, hace parte de lo que ahí se está contando, bien sea porque lo destinamos como testigo de algo que queremos contarle, o bien sea porque participa de las acciones que estamos contando. Bueno, en la carta generalmente uno habla de asuntos que
el lector o el destinatario no sabe, ¿cierto? Y esto lo hace muy interesante porque uno le cuenta al otro lo que no sabe o lo ve bajo una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista. Y por lo tanto, la carta tiene una vocación de novedad, de noticia. Te cuento lo que no sabes. Mira, ¿no? Aquí está, te estoy contando. Y al contar, la voz del narrador se hace próxima al lector. Es decir, lo vincula, no es una voz distante, ¿no? Sino es una voz que lo puede contener, que lo puede vincular a lo que se está contando. Y esa voz utiliza las descripciones para que el lector pueda visualizar, para que el lector pueda adentrarse a qué es lo que le está contando. Y por lo tanto, hace parte de una narración que ahora decía Orlando, pues que toma tiempo. ¿Sí? Es una narración en la cual se generan atmósferas, en la cual se crean referencias, se crean descripciones, se genera un entorno para poder que el lector al leer se haga parte, entre a la narración, empiece a ser parte de. Y también como característica tiene que lo que yo cuento anticipa la emoción del lector, ¿cierto? Yo al contar puedo anticipar qué efecto emotivo voy a causar en el otro. Y esto hace que una carta realmente sea un viaje emocional. Bien, una carta clásica tiene pues unas partes y unas partes que no son arbitrarias. Y por ejemplo, ciudad y fecha se hacen muy importantes porque las cartas tienen la posibilidad de convertirse en una documentación histórica. Y la fecha y el lugar, pues lo hacen muy importante por eso. Fechar es una cosa muy importante porque es que el tiempo, la época y el lugar, pues ya cuentan una historia de por sí, ¿no? Ya hacen singular el momento en que nació, en que fue escrita. Pues el destinatario es indispensable tener el destinatario, ¿no? En la que se le da un saludo, generalmente se le pone querida, querido, o no, o simplemente el nombre ya es suficiente. Hay un cuerpo en donde hay un desarrollo de las ideas, de las emociones, de la noticia, de lo que queremos contar. Hay una despedida, ¿no? Y es necesaria la firma de ser el caso, preferiblemente firmada, quien firma esa carta, y hay una postdata, hay una parte final que es la postdata, lo que se quedó por decir, lo corto que se quedó por decir. Y a veces la postdata es tan vital, importante como todo el cuerpo. En esa postdata, eso que se resalta, eso que quedó ahí pendiente, pero no se puede ir la carta sin decir, tal vez ahí esté el corazón mismo de la carta. Bueno, hay unos protocolos o lo que se llama el arte de la correspondencia que les digo, puede ser sí o no. Yo particularmente creo que hay que conocer la forma para poder subvertirla, ¿no? Yo creo que hay que conocer las formas para poder subvertirlas y generar algo nuevo. Pero lo que se dice del arte de la correspondencia, pues es que la escritura debe ser sencilla. Bueno, yo creo que la sencillez exige maestría. Realmente hablamos, no, todo tiene que ser muy sencillo, pero realmente la sencillez lo da la maestría del ejercicio en algo, ¿no? Cuando tú puedes
ejercer algo con sencillez, tal vez has llegado al punto de la maestría. Entonces, por eso la escritura debe ser sencilla y algunos dicen que posiblemente elegante. Es decir, hay un conocimiento profundo del estilo más bien, ¿no? De lo que es el lenguaje en la carta. Otra cosa que se dice es que la limpieza es crucial, ¿no? La página debe ser considerada, pues, no solo como un medio, sino como una obra de arte. Es decir, en lo que va la carta, si es física, pues debe contar algo también. Debe ser cuidadosa, ¿no? Y al igual que las palabras, al igual que la narrativa, al igual que el movimiento emocional, digamos que la belleza en la carta debe ser igual al de la epístola, ¿no? Hay algo que se habla, es que no debería ser tan corta, nunca menos de una cuartilla, eh, aunque en negocios pues es absolutamente aceptable que sea menos de una cuartilla, pero realmente no estamos hablando de cartas de negocios, ¿no? Si pueden utilizar la página entera, pues utilíncela. También se habla que el color más elegante y útil es el blanco. Podría ser sí, podría ser no. Tal vez el color también sea un elemento que pueda contarnos adicionalmente toda la intención y todo lo que lleva inserta la carta. En las cartas de pésame se aceptan los marcos negros, ¿sí? Eso es, digamos, como parte de los protocolos. Eh, el sobre debe ser adecuado al tamaño de la hoja, ¿sí? Y en la escritura debe preferirse el negro porque el negro, digamos, el color negro no cansa la vista. Cuando se escribe a color, generalmente puede haber un cansancio en la vista. Entonces, como les digo, estas normas que hay aquí de protocolo, que además, digamos, deben ser conocidas, ojalá ustedes las conozcan tanto, las practiquen tanto, que las puedan subvertir a favor de ustedes de lo que quieren narrar, de lo que quieren contar. Bueno, ya está, hasta aquí llegamos en esa parte teórica. Y yo quiero proponerles un ejercicio de escritura en caliente. ¿Les gustan los ejercicios en caliente? Aunque no estemos en el taller de erotismo. Escritura en caliente, muy bien. La escritura en caliente, la propuesta que les voy a dar es que nos hemos presentado hoy, ¿cierto? Estamos haciendo parte de este camino juntos. Entonces, les voy a proponer que nos demos 15 minutos y en 15 minutos ustedes escribir una carta a un desconocido a través de la palabra que le está rondando el día de hoy. Entonces, que hagamos la elección para que ninguno nos vamos esta noche sin la carta y ojalá después llegue la contestación. Entonces, Carolina, ¿a quién escoges para el envío de tu carta? ¿Quién es tu destinatario? No entendí, ¿para nosotros Pues, mismos? Sí, para nosotros mismos, para que esta noche nos vamos con carta a dormir. Para que no digamos, no, hace mucho no recibo una carta. No, esta noche vamos a recibir cartas. Pero que sea secreto, ¿no? No, porque de pronto alguien se queda sin carta. No, porque alguien se puede quedar sin carta, Jerry. Sí, entonces no, todos con cartica esta noche. Pero Carolina. entonces, o sea, va porque es escoger a una de las personas que está aquí. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Sí. Y es más, escoge a quien no conozcas, a quien nunca hayas visto antes. Bueno. Cada una vaya pensando, Orlando, por favor, así. Pero no lo decimos.
O sí, o se dice. Sí, 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 decimos quién porque para que no nos vamos a Ah, quedar para no todos. repetir. Ok, ok, ok. Para no repetir, sí, sí, sí. Vale, listo. A Orlando. Escoges a Orlando y la palabra de Orlando era Él dijo dos palabras, memoria Aflorar, y aflorar. aflorar. memoria y Ajá. Aflorar. Memoria y aflorar. Muy bien, sí, memoria y aflorar. Ahí tienes una carta para Orlando con sus palabras, memoria y aflorar. Muy bien. Vale. ¿Quién sigue? Yo a Margarita. Tú a Margarita y Margarita con su palabra fuerza. Pues, Muy bien. Yo a Herily Jerry Lee. era regresar. A Jerry Lee con Jerry regresar. Lee. Pero una pregunta, Jerry ¿la Lee. hacemos a mano o la hacemos en la computadora? ¿No? Bueno, en este momento, como puedan, porque vamos a tener nada más 15 minutos. Si la Bueno, quieren hacer a mano, perfecto, porque no, la idea es que después la en la vamos a computadora compartir. en la computadora de Wander. Bueno. Yo a Jenny. Bueno, Margarita le escribe a Jenny. Bueno, yo quiero ¿Me escribirle a recuerdas Vera. tu palabra? Es que fue sororidad, Jenny. No. Merezco. Merezco, Merezco. merecimiento. Listo. Merezco. Gracias. Sonia. Yo te escojo a ti. Bueno, gracias, Sonia. Wow, wow. Muy bien, muy bien. Gracias, Sonia. Yo escojo a Carolina. Yo escojo a Carolina. Vale. Con tu palabra sororidad. Con su palabra sororidad, sí. Muy bien, nos falta Lía. Jenny, ¿tú ya dijiste quién elegías? Yo elijo a Doris. La palabra de Doris fue, señora, Renovación, De renovación. renovación. Muy bien, nos falta Orlando. Creo que falta Yerili. No. Ya No. está. No, Jerry ya escogió. ¿Quién está? Sonia y falta Lía. Bueno, Lía, ¿está bien? Gracias, Orlando. Y Lía tiene la palabra crecimiento, si no estoy mal. Sí, correcto. ¿Sí? Crecimiento. Lía, ¿y tú? Pues creo que queda Sonia. Te vas con Sonia. Y Sonia con la palabra conexión. Conectividad. Conectividad, conectividad, conectividad. Todos tenemos a quién escribir y quién nos escriba, ¿cierto? Sí. Bien, yo me voy con Carolina, todos tenemos. Muy bien. Entonces, nos vemos en 15 minutos para leernos. ¿Les parece? ¿Pero qué, nos desconectamos? Si quieren se desconectan, si quieren solamente apagan sonido y el Ok. sonido y la cámara. Y ya nos vemos entonces. Escriben a mano, escriben en el computador, escriben como la conexión llegue en este momento.
¿Cómo van con las cartas? Bueno, yo ya terminé. ¿Ya? Sí, Yo creo, sí, yo también. ¿Sonia también? Genial. La hice corta. Muy bien, ¿sí? yo creo que corta y sustanciosa. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. A ver, ¿qué nos llegan? Llegan cartas. Bueno, y si uno quisiera mandarla por el correo, ¿cómo hace ahora que no hay Ah, correo en la esquina? bueno, tengo una pregunta. ¿La idea es que nos la vamos a leer o cuál es la Sí, idea? sí, la idea es que nos las vamos a leer. Ok. Pero la idea es que también si gustan, las pasamos por el chat también, si están escritas ya limpias por el chat. O si no, en el foro, en la plataforma, ahí las Las podemos podemos colgar. subir. Ah, Sí, súper. las pueden Sí, subir. Sí, sí. Perfecto. ok. ¿Cuál plataforma? La plataforma que va a estar dispuesta a partir de mañana con la Ah, ok. grabación, con materiales. Está en una plataforma que se llama Teachable, creo, pero es la de Casa Habitada donde hemos estado, donde nos volvemos a encontrar entre sesión y sesión. Ok. Ahí es donde están los foritos, ahí es donde va a estar todo el material. ¿Cómo va el resto? Hola, buenas. Muy buenas, están inspirados, inspiradas. Virgen. Hola. Es que uno comienza y uno después ya no puede parar. Virgen Santa. Estaba poniendo en el punto final. ¿Sí? Si no, pucha, usted dijo que mínimo una cuartilla y como tengo un cuaderno. Y como tengo un Ahora cuaderno de sí. esos grandes. No, este es normalito, pero pues recuerda Ya. que a mí me encanta escribir en cuadernos. Yo no escribo cartas, pero ahorita estaba pensando que tengo como unos 40 cuadernos donde escribo a mano. Me gusta. De muchas cosas. Seguramente ahí habrá mucho que ver. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Yo para Llegó salir del carta. susto. Yo para Llegó. salir del susto. Pero debería leerla a la otra persona, ¿no? A la que No. nos manda, ¿no? Bueno, Yo ahora en la voz de yo le cada una. escribo a Sonia. Uy, ¿Quién- bueno, está bien. Y yo, ¿Sí? bueno, ¿sabes qué? Bueno, Hagamos un ejercicio. A Si ver. tú me escribes a mí, entonces yo leo a la que le escribí. Eso. Y muy Vale. ella, bien. sí, ¿te Vale. parece? Ah, Perfecto. sí, está bien. Listo. Chévere. Muy Vale. bien. Comienza tú. Entonces, arranco yo. Vale, entonces yo le escribo a Sonia. Gracias. Entonces, Cali, diciembre 14 del 2020. Hola, Sonia. Aunque no te conozco todavía como quisiera, creo desde el fondo de mi corazón que en cada ser existe la conectividad con la esencia divina del Creador. Guau. Y de alguna u otra manera formamos parte de un universo, de una masa de energía que fluye y que va armonizando todo a su paso. Virgen. Es así que espero que en este corto tiempo en el que nos encontremos podamos comunicarnos a profundidad y estrechar lazos de amistad, compartir experiencias y seguir cultivando la palabra escrita. Deseo que encuentres lo que buscas y te reitero mi apoyo incondicional. Cariñosamente, Lía. Wow. ¿Estás segura que no me conoces? Escribe como si me conocieras. Impresionante, Lía. Gracias. Con gusto. Bueno, Bogotá, 14 de diciembre del 2020. Vera querida, allí estabas, querida, allí estabas, Vera, a la vera del camino, sentada mirando lo que ocurría de un lado, tu hija, del otro lado yo, espectadora, silenciosa, jugando a ser invisible. Yo de reojo notaba cómo se desbordaba sobre esa aparente mordaza que cubría tu boca, el agua el agua de tu fe, que inundó el espacio. Tranquila, Vera querida, bebimos de tu agua. Mire esos ojos cómo le brillan, me va a hacer llorar. Ridículo. Ridícula, sí. Tranquila, Vera querida, bebimos de tu agua. La recibió nuestro corazón, sació nuestra sed. Puedes estar tranquila, tu fe nos conectó. Recibe un gran abrazo, dulces sueños y un sereno despertar. Son.
Gracias, Wow. gracias, gracias. Mm. Gracias. Mm. Ujú. Bueno, y llegó carta para Carolina. Bogotá, 14 de febrero del 2020. Querida Carolina, me conmueve pensar que al recibir esta carta pueda abrazarte con el aliento de estas grafías que se juntan para hilar en filigrana el afecto. Cuánta bondad hay de estar juntas sin que la distancia hiera la continuidad del abrazo de la primera vez que nos vimos, cuando casa habitada era ebullición de mujeres que jugaban en serio a la vital irreverencia de contarse. No puedo obviar la nostalgia de esta imagen, del eco de las risas de aquella noche, la emoción del volver al descubrimiento del poder del erotismo en nosotras. Gracias por este caminar juntas, por la crianza de tu palabra, tu fábula, tu sentido supremo. Gracias por la bondad de tu mirada y por la juntanza que permite el avance multicolor de los días, el tejido que urde la fe. Gracias por hacer de la sororidad luz, por llevarla en estos días como palabra resonante en tu pecho, en tu garganta, en el deseo de los días venideros. La solidaridad entre nosotras es la fuerza de transmutación de los dolores milenarios en mundos posibles, benévolos, en que la vida siga su caudal con nosotras y con ellos, conjugados en un futuro convocado desde la grandeza creativa de nuestro vientre. Te abrazo, Vera. Gracias. Ahí voy. Cali, 14 de diciembre 2020. Querido Orlando, hace un rato al escucharte decir las palabras patas puercas, recordé la sensación placentera de andar a pata, de volver a jugar a pata limpia, sentir el pasto húmedo, oler la tierra y reír junto a los amigos de la infancia, de la adolescencia, aquellos con quienes jugaba ponchado en las calles de Cúcuta del barrio Bellavista, una tierra de indios motilones, donde besé por primera vez y salté techos, subí montañas. Hace tiempo no viajo a Cúcuta y por momentos me embarga la sensación de nostalgia, por tantas memorias vividas ahí. No sé si conoces Cúcuta, pero si un día pasas por allí, te recomiendo los pasteles de garbanzo, que los llaman sombreritos. Son deliciosos, afloran en cada persona que los come el recuerdo de un recreo entre amigos, compartiendo, todos para uno y uno para todos. Al escribir este relato, viene a mi memoria la posibilidad de viajar a mi pasado, ese querido lugar donde recibí cartas de enamorados y pocas veces respondí. Pero cada carta recibida afloraron en mí el amor, pero cada carta recibida afloraron en mí el amor, el dolor, la pasión. Te abrazo fuerte, Carolina. Postdata. Gracias por expresar tu sentir. Gracias, muy bella. ¿Voy? Vas tú, Orlando. Bueno. Cunday, Tolima, diciembre 14 del año 2020. Querida y recordada Lía, van unas palabras que encontré en el camino, entre la carretera y el camino a casa, hoy en la mañana. Hoy cuando regresaba del pueblo y me encontré con tu rostro iluminado que la última vez vi en nuestra despedida hace más de un año. Te cuento. La pandemia me sorprendió acá en la finca, donde está mi ombligo. En medio de días de lluvia, cuando el cacao empezaba a florecer. Fue una sensación muy extraña. Muy extraño ver cómo se fueron cerrando avenidas, buses, tiendas y pueblos. Ver el número de fallecidos cada noche en los noticieros, en España, en Italia, allá en el viejo mundo, y sentir que todo vendría hacia acá. Te cuento, me dediqué a pensar sobre nuestra fragilidad como seres humanos, fragilidad que se instaló en el miedo,
en los rostros silenciosos con miedo. Ese miedo que veía desfilar cada día en esos rostros que mostraba la televisión, los rostros de mis vecinos. Acá en mi vecindario te cuento que también fue muy extraño. Mis hermanos campesinos salían al pueblo sigilosos y como a escondidas. Se pusieron unos retenes en los caminos y controles para que no pasara el virus. Pasó el alcalde, pasó la gente con sus discursos, diciéndonos que debíamos quedarnos en casa. Fue prohibido salir después de las 6 de la tarde. Parecía que el virus a esa hora paseaba furtivo en las noches. Pasó el tiempo y poco a poco fuimos perdiendo el miedo, tal vez el pudor. Y fuimos tomándonos unas cervezas en cualquier tienda, nos encontrábamos. Y ahí conversábamos de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y de los cultivos y de cómo sembrar mejor. Ahora estamos un poco más tranquilos, querida, esperando tu regreso. Te cuento, los gualandayes que tanto te gustan están en crecimiento. Con mucho afecto, acá te esperamos, acá te espero para seguir la siembra. Orlando. Postdata. Ya puedes volver en este año con 13 lunas. Gracias, Orlando. Muchas gracias, Orlando. Me hiciste soñar por un momento de que no hay pandemia y que podemos pasear nuevamente como si nada estuviera pasado. Qué bonito. Creo que hay que ir a ser así. Muy bien. Y Doris tiene carta para Yerili. ¿Me toca a mí? Sí, democráticamente. Dedocráticamente, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Porque eso estaba así, pin, 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 y de pronto yo Porque me Lía quedé. ya, porque ahí cerramos. Lía ya le leyó a Sonia. Ah, sí, señor, exactamente. Bueno, entonces, bueno, yo escogí a Yerili, dice así, Bogotá, diciembre 14 del 2020. Yerili, desde hace unos días resuena en mi cabeza la palabra renovación, como esa posibilidad de cambio que no implica necesariamente dejar de hacer lo que hemos escogido como labor en este tramo de existencia, pero sí es una invitación a hacerlo de forma distinta. Escogí mi oficio agrónoma quizá porque recuerdo con gran cariño las manos callosas de mi abuelo materno cuando me echaba granos de maíz y frijol en una jiguera que él mismo tejía, y a cada golpe de barretón para preparar la tierra, mis manos aprendices de los 7 años ponían 2 granitos, uno de maíz y otro de frijol, y luego era una maravilla ver germinar y crecer, y más luego comer asada la mazorca o los frijoles espesos con plátano maduro y bastante ahogado que nos daba nuestra abuela. Pero te preguntarás por qué te escogí. Más allá del ejercicio que nos propone el taller que tomamos juntas acerca de la escritura de cartas, me hizo clic cuando te presentaste y mencionaste que te dedicabas, entre otras cosas, al cine. Esa pasión que me llevó en mi niñez a inventar historias con las fotos de lente de mi madre o con dibujos que hacía sobre acetatos y presentaba a mis hermanos, historias sin fin. Pero me vino un recuerdo especial, ese que guardé durante años las referencias de cada película que presentamos en Cineclub en mi adolescencia por casi 10 años. Y que junto con la colección de revistas del cine, de un periódico que ya no recuerdo, y todo lo que les contaba anteriormente, como parte de las células profundas de mi corazón, ardieron por horas en una monumental fogata
que ardió para exorcizar el segundo amor importante de mi vida. Imagina mientras te presentabas cómo sería una película de este hecho. Tal vez más liberadora que el estallido de una bomba atómica, porque para renovarse toca morir primero. Así lo sentí en ese momento tan particular de mi vida y bueno, tal vez ese hecho pueda ser el magma de una historia por contar desde una película tuya. Algo así como un soplo de vida en un título posible. De oruga a mariposa. Un saludo especial, Doris Lucía. Postdata. Renovar, renovarse, renovarnos. Sigue el murmullo en mi cabeza. Gracias. Ay, muchas gracias, Doris. Tan lindas imágenes. Muchas gracias. Bueno, es una carta para Margarita. Cali, diciembre 14 de 2020. Margarita. He visto tu cabello brillante y tu mirada saltarina llena de luz. Siento el aleteo de tus días y tus anhelos de antes brincarte en la palabra. Gracias por traer a la mesa la palabra fuerza, porque ahí veo una resonancia. Utilizo mucho esa palabra para desear cosas a las personas. Suelo decirles, abro comillas, mucha luz y fuerza, cierro comillas. Cuando pienso en la palabra, en la primera palabra, luz, es como si fuera mi versión de cuando mi abuelita me bendecía al saludarme o despedirme de ella. Cuando pienso en la segunda palabra, sabe que me he preguntado la razón por la cual conjuro un saludo o una despedida. Y ahora que lo pienso, tiene origen en una muerte, la de mi padre. En ese momento mucha gente me decía, mucha fortaleza. Y yo con el tiempo entendí ese mandato en medio de una pérdida. Uno necesita de ella porque cargar con una ausencia es algo que no imaginas hasta que lo vives. Entonces pienso que decir fuerza tiene que ver con ese impulso vital para hacer las cosas, como la chispa de la vida, como la capacidad de saber que uno puede seguir adelante. No obstante, a veces siento el llamado de no ser fuerte, que también es bonito aprender la fragilidad, la vulnerabilidad, sentimientos para abrir el corazón y reconocer los límites. También a veces pienso que nada debe ser forzado ni a la fuerza, que el mundo fluye igual, que el agua corre y que el aire entra y sale de los pulmones sin cesar, aunque me cuesta mucho andar por la vida sin planificar. Así que un gusto hablarte a partir de un punto común que se trazó a través de una palabra. Gran abrazo, Yerili. Muchísimas gracias, Yerili. Estaba aquí con un nudo de la garganta escuchándote. Muchísimas gracias. Este ejercicio es una cosa maravillosa porque de todas formas es impactante sentir que apenas a cada una de las personas que están aquí, pues no conozco, nunca he visto. Entonces es muy bonito escuchar que alguien hable de ti desde simplemente una pequeña conversación o algo que escuchó decir. Entonces me impacta mucho y muchísimas gracias. Gracias. Entonces me toca, ¿sí? Vale. Entonces, estimada Jenny, Bogotá, diciembre 14 de 2020. Esta noche mágica nos convoca a unirnos en nuestros sentires. Pienso en tu palabra y me lleva a conectarla con la mía para darle más sentido. Como lo expresé, la fuerza es la que me da el combustible para lograr todo lo que merezco y aquí siento que nuevamente conectamos para sentirnos merecedoras de eso que me mueve a través de la fuerza. ¿Y a ti? A través de algo que más adelante tal vez descubriré. Como sea, esta noche mágica me ha llevado a pensar en tu palabra, en mi lucha, en mi conexión con las letras, en un universo que tenía lejos de mí, pero que inevitablemente llevo en mis venas. Gracias por invitarme a pensar en el merecimiento. Sin querer le imprimiste gasolina y más fuerza a mi lucha. Postdata, que sigamos conectadas a través de las hermosas palabras. Cordialmente, Margarita. Tan divina, gracias Margarita. Hermosa tu carta. Gracias. Aquí viene una correspondencia para Doris Lucía.
Bogotá, 14 de diciembre de 2020. Querida Doris Lucía, tu palabra hizo eco en mí. También estuve pendiente del eclipse con la esperanza de ver renovadas mis fuerzas y de sentir el aliento de la transformación. La naturaleza es sabia, y cuando te escucho resuena esa misma sabiduría en tu conversación. Tu hablar quedo y profundo es fuente de inspiración. Estoy segura que así como narras las historias de tu vida con franqueza y sencillez, hay en ti un alma honesta consigo misma, que ama profundamente y que continuamente se está cuestionando y revisando, aprendiendo de sí misma y de todo cuanto la rodea. Cuando te escucho hablar, es la vida misma la que se cuenta a través de ti. Es la vida misma la que se vive y se renueva en ti, en una mujer fuerte y valiente, creadora de su propia historia y hacedora de sus propias reglas. Supongo que la renovación está en todo. No obstante, son pocos los sabios y valientes que la abrazan en su completud, que son capaces de soltar, mirarse a sí mismos, comprender y echarse a andar en los caminos de los nuevos comienzos. Yo veo ese valor en ti y te admiro por eso. Con toda mi admiración y respeto, Jenny. Postdata. Gracias por la palabra, por ayudarme a renovar la esperanza y a rescatar el valor de los cambios y el crecer con ellos. Yo creo que me han hecho trampa y ustedes sí se conocen. Confiésenlo en este momento, ¿no? Muchas gracias, Jenny, primero. Y segundo, eso era lo que yo le iba a preguntar aquí a la facilitadora, pues. O sea, ¿qué pasó aquí? Porque pues yo escuché atentamente a cada uno y también a Orlando y es una maravilla, es como una magia, ¿no? Es como si nos conociéramos de siempre. Es la conexión profunda. Qué belleza. Es que cuando queremos tocar al otro con la gentileza de la palabra, del encuentro, fluye un conocimiento profundo que es esto, ¿qué es esto? Y yo quiero preguntarle a cada una una palabra o qué sintieron en el momento de recibir la carta. Unita, porque ya tenemos que irnos. Doris, que fue la última palabra, ¿qué sintió? Amor. Como de, sí, es eso, transmite amor, las palabras de Jenny. Yo generosidad. Generosidad. Yo sentí empatía. Empatía. Yo recibí ternura a través de las palabras de Lía. Yo recibí abrazo profundo. Así me sentí abrazada. ¿Quién estaba diciendo y yo me metí? Carolina. Yo, qué pena. Lía. Sí. Bueno, yo tuve dos sensaciones. Tuve alegría y tuve esperanza. Yo sentí mucho cariño. Gracias, Vera. Mucho. De verdad, me encantó. De pronto en ese momento no lo dije cuando terminaste de leer y como que solamente fue porque casi me estaba quedando sin palabras. O sea, fue como, ¡ay, qué bonita! Muchas gracias por esa carta. Yo sentí complicidad en la memoria. Gracias. ¿Sintieron en el... Jenny? Yo sentí sororidad y conexión. Conexión. Fíjense, tal vez ustedes me dicen sí o no, pero la sensación de la carta no es una sensación que se sienta en el intelecto, ¿no? Que se sienta afuera, sino es una sensación de recepción corporal.
Cada una sintió ganas de llorar, sintió el nudo en la garganta, sintió en el pecho, en alguna parte del cuerpo se instaló la palabra. Eso es lo que llamamos tocar con la palabra. Ninguna estamos en el mismo espacio físico y sin embargo pudimos abrazar a otra que no conocíamos, a otra que no teníamos una cercanía y poder lograr un vínculo, lo que se llama el amor vinculante realmente, que no depende de muchos años de conocerse, sino de la intención de abrazar, de vincular amorosamente a través de la palabra. Eso es a lo que llamamos la crianza a través de la palabra. ¿Cómo te crío? ¿Cómo lo que te digo de ti, cómo lo que te cuento hace parte fundamental de la fabulación de lo que somos? ¿Cómo acortamos la distancia? ¿Cómo la soledad se disuelve a través de la posibilidad del calor de la palabra? ¿Cómo nos sentimos diferentes después de haber sido abrazados por una carta que nos genera un vínculo? Ya Jenny y Margarita ya tienen un vínculo, ya hay un lazo vinculante, ¿cierto? Entre ellas, Yerili y Doris, ¿no? Carolina y yo, Sonia y yo, Lía y Sonia, Orlando y Carolina. Miren cómo el entretejido de la memoria, del afecto, de lo que se teje entre los seres humanos cambia fundamentalmente. Es una alquimia que cambia fundamentalmente a partir de la crianza, de la narrativa, de la palabra y de nosotros mismos como seres concretos. Yo creo que este fin de año, tal vez el mejor regalo que de nosotros puedan recibir quienes amamos es una carta. Es ese recuento y ese recordis, ese volver a pasar por el corazón de lo que es fundamental en la vida, de lo que nos puede llegar a generar fuerza, de lo que nos puede llegar a dar reconexión, de lo que nos puede dar crecimiento, fe, ¿no? Todas esas palabras que convocamos esta noche y que nos vienen dando la fuerza, el valor, la memoria. Entonces, llegamos hasta aquí en este encuentro, queridas, querido, agradecer el haber compartido. Yo espero que quieran escribir muchas cartas. El correo al que yo espero las cartas son casahabitadacali@gmail.com. Cada semana casahabitadacali@gmail.com. Y espero la carta en este correo, yo la leo, la retroalimento y se las mando. Voy a hacer una cartita semanal con ustedes para que ustedes tengan esos 3 destinatarios, pero ojalá a partir de ahí sean muchas las cartas que circulen, porque ya sabemos que para recibir respuesta, primero hay que dar el movimiento hacia afuera y poder escribir. Mañana sus correos, creo que me falta el correo de Margarita que se lo preguntaré. No sé si el de Orlando lo tenga, entonces todos les voy a pedir que en el 321-850-3006 nos contactemos y por ahí me estén pasando entonces el correíto para mandarles mañana la instrucción de entrada a la plataforma. Quienes ya estén en la plataforma, que creo que son Carolina, Lía, Doris y Jenny, les hago la asignación directa, como la hemos hecho en los otros talleres. El resto toca hacer un proceso que les voy a explicar paso a paso cómo es, no es nada difícil y ahí van a poder encontrar una selección de cartas de amor, una selección de cartas eróticas, algún material extra también para ver, algunas referencias, el material que vimos hoy, que yo generalmente después de esto hago el documento y lo cuelgo, ahí también va a estar. Estoy atenta toda la semana, nos estamos viendo, nos estamos conectando. Y bueno, que las cartas empiecen a viajar desde el corazón a los otros corazones. Para todas ustedes, para Orlando, por supuesto, también para todos ustedes. Pan y poesía en las mesas. Y muy especialmente ahora, pan y poesía.
Alimenten. Gracias, Verita. Buenas noches. Saludos a Buenas todos. noches, que Besitos. descansen, un abrazo. Gracias, Vera. Gracias. Bien, buenas noches. Descansen. Estamos hablando. Chao. Descanso. Nos hablamos. Besitos. Chao. Chao. Besitos. Besitos en Cali. Chao, chao. Chao, chao. 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 Feliz noche. Feliz descanso. Chao. Gracias.